Muy buenos días, iglesia. La gracia de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Qué bueno es poder proclamar sus grandezas y reconocer que Él es el único digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Él es el único a quien nosotros merecemos rendirle culto. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, conociendo a nuestro Señor Jesucristo de una manera especial, mirando su deidad como Cristo, su deidad como hombre, y cómo Él refleja el carácter de nuestro Dios, y cómo Él representa la imagen del Dios invisible. Quiero que me acompañen al capítulo 2, y vamos a continuar en el verso 13, que quedamos la semana pasada, para continuar viendo lo que Jesucristo hizo o continúa haciendo luego de aquel milagro, primera señal que Él hizo como evidencia de quién Él era. El Evangelio de Juan en el verso 13 continúa relatando el inicio del ministerio de Cristo. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo luego de aquella señal en cuanto a su ministerio? Y dice su palabra: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que le vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fueron edificados este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana, Dios, nos disponemos a escudriñar tu palabra. Seres limitados, hombres limitados para entender la grandeza de tu voluntad. Por eso, antes, Señor, de hablar de ella, venimos ante tu trono de gracia, humildemente a pedir que tu favor sea con nosotros. Con este tu siervo, para que me permitas exponer tu palabra íntegramente, y con tu pueblo, Señor, para que su corazón tenga las condiciones para aceptar tu palabra, y que al mismo tiempo tu palabra caiga en buena tierra que pueda transformar nuestras vidas como iglesia. Hoy te reconocemos y hoy te damos a ti, Señor, loor, adoración y alabanza, porque tú eres digno. Gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el Evangelio de Juan continúa narrando el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía al principio, luego que Jesús hizo este milagro, inicia el ministerio. ¿A dónde? En el templo. El primer lugar donde Jesús inicia su obra fue en el templo, fue en el lugar que se dedicaba a la congregación de los judíos. Dice el verso 13 que estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si recordamos esta fiesta de la Pascua, tenemos que irnos al libro de Éxodo, y quiero que me acompañen allá para recordar en qué consistía esta celebración. Éxodo capítulo 12,
Éxodo 12, versículo 24 al 28. Éxodo capítulo 12, versos 24 al 28. Si quiere leer, estudiar todos los detalles, puede leer el capítulo completo. Dice verso 24. Guardaréis esto por estatus para vosotros y para vuestros hijos. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Así que estamos aquí ante la costumbre del pueblo judío, una fiesta que Dios había establecido para que todas sus generaciones recordaran lo que Dios hizo en Egipto, cuando la sombra de la muerte estuvo pasando por sus casas, hiriendo a los primogénitos. Y era la señal de la liberación del pueblo de nuestro Señor. Así que Jesucristo inicia su ministerio en esta celebración que representa la liberación del pueblo de Dios. Y representa, lógicamente, él mismo la liberación de nosotros y de nuestros pecados. Así que Cristo estuvo paseándose por este lugar, por este templo, y mirando lo que estaba ocurriendo en la casa de Dios, tuvo una reacción como Dios. Y es que él se dio cuenta que la casa de Dios estaba siendo usada para lo que no fue destinada. Él se dio cuenta que el propósito de la reunión, de la congregación, había cambiado. Y esto hizo entonces que Jesús reaccionara de la manera en que acabamos de leer. Él toma un fuete, una cuerda, la trenza, y comienza entonces a golpear y a sacar a todos aquellos que habían abusado de la casa de Dios. Así que lo que se consideraba un lugar de adoración, un lugar para la exaltación, el sacrificio a nuestro Dios, se había convertido en una casa de mercado. Y Cristo lo que quiere, entiendo, mostrarnos en esta mañana es que meditemos un poco sobre su lugar, sobre el templo, sobre qué Dios espera de nosotros cuando nosotros nos congregamos. Porque aparentemente el propósito con el que nos congregamos o nos reunimos como su pueblo tiene una importancia valiosa para nuestro Dios. Muy valiosa. Así que yo quiero que veamos en esta mañana lo que Dios espera de su casa. ¿Qué Dios espera de nosotros en su casa? Y vamos a tomar esta historia para aplicar los principios que podemos mirar. Lo primero que Dios nos muestra en su palabra aquí, en la primera porción, en el verso 13 al 16, es que Dios espera que nosotros no usemos su lugar para lo cual no fue destinado. Él no quiere que usemos el templo para lo que no fue creado. Dice verso 13 al 16, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aparentemente Jesús tuvo dos encuentros con este tipo de reuniones. Aquí Jesús está iniciando el ministerio. Inicia el ministerio en el templo. Lo demás evangelio, si usted ha leído cuando Jesús entra a Jerusalén en el burrito, en el tiempo de la Pascua, Jesús, luego que pasa el portillo de Jerusalén, se dirige otra vez al templo. Y aquí nuevamente encuentra prácticamente el mismo escenario. Si usted se va a Mateo, Marcos y Lucas,
el relato de este encuentro de Jesús con los mercaderes es un poquito diferente a este encuentro. Lo que se cree es que Jesús inició el ministerio en el templo y estuvo cerrando su ministerio en el templo. Pero la conducta de ellos como pueblo no cambió. Ellos continuaron utilizando el templo en lugar de Dios de una manera incorrecta. Si usted se da cuenta, aquí dice, él menciona que no conviertan la casa de mi padre en casa de mercado. Si usted lee los evangelios, él le va a decir, cueva, no hagan de la casa de mi padre cuevas de ladrones. Así que Jesús estuvo confrontando esta situación dentro de la iglesia. Porque el templo se estuvo utilizando para lo que no fue destinado. Cuando nosotros utilizamos el lugar de Dios que se hizo para la adoración, para hacer otra cosa que no es esto, entonces vamos a tener a Dios de cara a nosotros. Dice que él halló a estas personas vendiendo animales. Así que en esta época no era tanto que usted iba con su oveja, con su paloma, con su cabrito a hacer sacrificio. Ya se lo tenían ahí todo incluido. Usted iba al templo y ya usted no tenía que hacer mucho esfuerzo. Usted tenía ahí los animales disponibles, tenía ahí los cambistas, había que pagar un impuesto. Recuerden que ya el templo aquí no es el templo de Salomón, no es el templo de Aarón, no estamos hablando del Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios habitando ahí, había un sumo sacerdote. Esto es otra cosa. Ya aquí el pueblo judío está gobernado, ha sido destruido varias veces el templo, y ya lo que queda aquí básicamente es un símbolo para ellos. Pero ellos continuaban recordando estas fiestas. Ellos continuaban yendo a ese pedazo de templo que quedaba ahí medio reconstruido. Ellos continuaban asistiendo conforme sus costumbres. Pero aquí había que pagar un impuesto para entrar al templo ahora. Por eso la palabra establece que habían cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban las monedas. Ellos llevaban los denarios de ellos y ellos le cambiaban entonces sus monedas por la moneda del imperio para poder entrar a ese lugar. Así que todo lo que se conocía como templo, todo esto alrededor, todo esto afuera, adentro, todo eso aquí, se convirtió en un mercado. Para facilitar que todos los peregrinos, todo el que fuera pasando por ahí, que quería ir a hacer culto o dar ofrendas a Dios, encontrar en ese lugar todas las cosas. Así que, ¿qué hicieron ellos? Bueno, si se había que llevar animales y sacrificios, entonces ellos tenían los animales ahí. Si había que cambiar moneda para poder entrar al templo, ellos tenían los cambistas ahí. Y así se tornó el ambiente en el tiempo de Jesús cuando Jesús fue al templo. Y cuando Jesús llega al templo y se encuentra, dice que él halló estas personas haciendo estas cosas. Así que había un grupo de personas haciendo de la casa de Dios mercader, sacando beneficios personales. No podemos usar la casa de Dios para lo que no fue creado. Hoy en día, una de las debilidades más grandes de las iglesias evangélicas es que la casa de Dios, la iglesia de Dios, que ahora representa ese templo, esta congregación que tenemos hoy aquí, está representada por los hijos de Dios donde Él habita. Pero este lugar que se llama hoy en día iglesia no tiene personas vendiendo animales, ovejas, ni cambistas, pero tiene a muchos hombres enseñoreándose de la casa de Dios para beneficio personal. Están usando el lugar de Dios para ganancias personales. Y cuando la palabra dice que no usemos la casa de Dios para lo que no fue destinada, Jesús estaba hablando de esa situación. Hombres mercaderes, hombres que estaban abusando del lugar de Dios para enriquecerse, para hacer comercio, para tener ganancias deshonestas. Así que no hagamos de su casa una fuente de ganancia personal. No lo hagamos, porque hacer esto está poniendo en vergüenza, en descrédito la casa de Dios. Cada vez más difícil invitar personas a la iglesia, cada vez más difícil que un inconverso llegue a la casa de Dios. Porque el sentir de aquellos que no conocen a Dios es que la iglesia
es un lugar para negociar con la fe. El sentido de muchas personas es que la fe es la herramienta perfecta para manipular la conciencia de los hombres para sacar beneficio económico. Y no es mentira, es verdad. A través de la fe, usted podría hacer mucha maldad en nombre de su Dios y manipular muchas cosas para beneficios personales. Lucrarse de la fe, enriquecerse de la fe. Todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo modeló mientras estuvo en la tierra. Mientras Cristo fue un hombre humilde, sencillo, un líder piadoso, hoy en día gozamos de muchos pastores que alardean de sus fortunas, que alardean de sus riquezas, como una bandera de la fe verdadera. Hay una relación entre la fe verdadera y las riquezas terrenales. Es como muchos están predicando el evangelio hoy en día. Están vendiendo el evangelio como una fuente de ganancia personal. Por esto es que este evangelio de la prosperidad promueve que fe verdadera es igual a riquezas materiales. Porque han usado la casa de Dios para blasfemarla, han usado la casa de Dios para desacreditarla. Así que si Jesús estuviera aquí, quizá estuviera visitando muchos templos con este fuete, dando muchos chuchos, en buen dominicano, por usar la casa de Dios como casa de mercado. Una conducta inapropiada, una actitud inapropiada de la fe. Jesús estuvo en contra de que la casa de Dios, que el templo de Dios se usara para buscar beneficios personales. No hagamos de su casa un mercado de fe. No hagamos de su casa un mercado de fe. El comercio había comprometido la adoración a Dios en el templo. Las ventas, las ganancias económicas se habían convertido en el eje central del lugar de adoración. Por esto es que los cambistas también fueron echados de aquí. No solamente Jesús estuvo en contra de aquellos que vendían animales para los sacrificios, también estuvo en contra de aquellos que estaban utilizando la casa de Dios para cambiar las monedas, tener ganancias por encima de lo normal y hacerse rico con esto. Así que muchos estaban cambiando monedas para poder entrar a la casa de Dios a adorar. Así que era una especie de que si tú quieres que oremos por ti, pidamos perdón por tus pecados, tú tienes que pagar por esto. La fe se convirtió entonces en un medio de ganancia deshonesta. Si vamos a Mateo capítulo 21, vamos a buscar la otra lectura que le decía. Mateo 21, versos 12 al 13. Mateo capítulo 21, versos 12 al 13. Si ustedes ven, el capítulo 21 es la entrada de Jesús a Jerusalén. Y cuando Él entra, Él para nuevamente en el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas otra vez y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Así que vuelve otra vez, después que Jesús había azotado al inicio de su ministerio esta situación, el pueblo continuó con las prácticas de abusar del templo de Dios. Así que aparentemente este mal en el corazón del hombre puede ser algo permanente. Ellos no pudieron entender el propósito del templo en su tiempo. Así que ellos estaban usando todo esto como un medio de ganancia deshonesta. Lo segundo que Dios espera de nosotros en su casa es que su adoración no se comprometa. Esto para Dios es vital. El problema básico de esta situación de usar el templo para hacer negocios con este propósito es que la adoración de Dios se vio comprometida. Así que la gente no estaba congregándose tanto por ir a adorar a Dios ni dar exaltación a Dios, estaba más reuniéndose por un asunto de conveniencia.
Así que la adoración de Dios se vio comprometida por esta práctica. Y déjeme decirle algo, hermanos. Si usted quiere ver a Dios enojado, comprometa la adoración a Él. La adoración de Dios es algo que lo mueve a un accionar totalmente diferente. Yo no sé si usted alguna vez ha estado celoso. ¿Quién se ha enamorado alguna vez aquí? ¿Quién se ha enamorado? Ok. Si usted se ha enamorado alguna vez, usted ha estado celoso, seguro. Eso viene junto con el amor. Amor y celo, esos son hermanos, ellos son primo hermanos, ellos siempre andan juntos. En algún momento, si usted ha amado a alguien, usted ha sentido celo. Así que yo creo que entendemos perfectamente el verso 17. Cuando la palabra dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús se puso loco. Agarró pim pum a todo el mundo. No. O sea, el celo, la adoración de Dios no tiene que volver loco a todos nosotros. Y usted dirá, ¿y no pecó? Pues celo es pecado. Dice que el amor, una de las cualidades del amor es esa. No es celoso. Y ustedes recuerdan cuando hablamos de la ira. Y hablábamos de la ira que no es pecaminosa, ¿verdad? Pues este es el celo que no es pecaminoso. Cuando se trata de la adoración a nuestro Dios. Cuando se compromete la adoración a Dios, nuestro celo debe salir. Debe salir. Jesucristo no podía creer que en su casa se estaba haciendo algo que afectara la gloria del Padre. ¿Cuándo tiene que salir nuestro celo? ¿Cuándo tiene que salir nuestra defensa de la adoración a Dios? Cuando se compromete. Cuando se compromete la adoración a nuestro Dios, nuestro celo debe de salir. Es como el esposo, es un ardor, es un malestar. Y para esto es necesario que nosotros entendamos entonces por qué la palabra de Dios nos dice en primer lugar que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo capítulo 22, verso 37 al 38. Mateo capítulo 22, verso 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. La palabra de Dios nos manda a que lo primero, el primer mandato de todos los hijos de Dios debe de ser amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque la adoración de nuestro Dios descansa en el amor de nosotros hacia Él. Yo no puedo adorar sin amor a Dios. Yo no puedo vivir sin amor a Dios. La adoración de nuestras vidas, la obediencia de nuestras vidas está precisamente y descansa única y exclusivamente en nuestro amor hacia nuestro Dios. ¿Qué tanto amamos a nuestro Dios? Es su amor por Él lo que nos permite honrarle. Pero estas personas no estaban pensando en amar a Dios. Su fin principal era enriquecerse ellos mismos. Y esto produjo en nuestro Señor Jesucristo un celo. Ellos recordaron. Este celo lo escribe David en el Salmo 69. Cuando después de su pecado, él entendió que el celo de Dios podía estar en el templo. El celo lo consumía. Tenemos que cuidar y velar el bienestar de la casa de Dios. Esto era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no estaba dando, golpeando y sacando a esa gente porque sí. Era un asunto muy sencillo. Ustedes están afectando la adoración a mi Dios, al Padre Celestial. Así que la actitud de Jesús ante esta situación fue golpear a esta persona y sacar todo lo que se estaba haciendo dentro del templo. No podía cohabitar esta situación con la presencia de Dios ahí. ¿Cuáles son las cosas que pueden afectar la adoración de nuestro Dios mientras nos congregamos? ¿Cuáles cosas podemos hacer nosotros dentro de la congregación mientras estamos reunidos cada domingo o en cada actividad que realizamos en la iglesia que pueda afectar la adoración a nuestro Dios? Hace un par de semanas hemos estado anunciando el tema de la disciplina en el templo. Que tratemos de llegar a la iglesia
con nuestras necesidades resueltas. Que tomemos agua en la casa, que vayamos al baño, que pongamos los celulares en vibrador para no distraer el tiempo en la adoración, que evitemos pararnos si no es realmente una emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa que anunciamos esto? Porque se supone que si venimos a adorar a Dios 1 hora y media, 2 horas aquí a este lugar, lo ideal es que haya una concentración, un enfoque claro hacia nuestro Dios. Que nos despejemos, que nuestra mente, nuestra conducta, todo esté enfocado en la adoración a nuestro Dios. Para que no se afecte la adoración. He visto personas en medio de la alabanza con sus celulares chateando en la iglesia. ¿A qué usted vino? ¿A qué venimos a la iglesia? Si usted vino a adorar a Dios, ese es el enfoque. Nada más. Es tiempo de dejar todo a un lado. Dios requiere nuestra atención central, primaria, hacia Él, en todo. Cuando cantamos, cuando predicamos, cuando damos los anuncios, mientras estamos alabando, este momento, todo lo que hacemos aquí es adoración a nuestro Dios. Así que Él no quiere vernos distraídos haciendo otras cosas que no sea adoración. Y es penoso a veces que estamos alabando y hay hermanos que están sentados, ni aplauden ni cantan. No sé, quizás están mirando para el lado, quizás están pensando en otra cosa. Mi hermano, usted vino a adorar. Usted vino a adorar. Cuando usted se levantó de su casa y se cambió y se bañó, usted dijo, yo quiero ir a mi iglesia a adorar a Dios. Y eso tiene que reflejarte en tu conducta, en tu actitud cuando entras aquí. De que realmente usted vino a adorar. Porque si no, adivine qué pasa. Usted es una piedra de tropiezo. Usted es una piedra de tropiezo. Al pastor Miguel Núñez le preguntaron que qué él pensaba de los celulares en la iglesia. Pastor, ¿qué usted piensa de los celulares en la iglesia? Y él decía, bueno, estamos en la era digital. Es inevitable no tener un celular y no tener una Biblia quizás en el celular. Así que él decía, mi problema no es si llevamos los celulares a la iglesia y si lo usamos incluso para leer la palabra en el celular. Y yo sé que también hay personas que saben usar bien el celular y únicamente usarlo en la iglesia para leer la palabra. Eso es cierto. También hay personas que pueden hacer esto. Entonces él decía, mi problema con el celular en la congregación es lo que piensa el hermano que está al lado tuyo. Que ciertamente usted puede darle el uso correcto al celular en la iglesia, pero el que está mirándolo del otro lado está pecando. Celular sonando. Tenemos que evitar esas distracciones, porque afecta la adoración a Dios. Y lo ideal es que nosotros, que pasamos 24/7 con el celular en la mano ahora, es nuestro ídolo, y hay que reconocerlo, es nuestro Dios. Estamos con el Dios celular esclavizado de él. Si yo vengo a la iglesia, pues ¿por qué no traer mi Biblia? ¿Por qué no ser una imagen de que yo soy evangélico? Antes los evangélicos se reconocían por la Biblia, era. Aunque usted fuera testigo de Jehová, aunque usted fuera mormón, si usted no con una Biblia, usted era evangélico. Pero eso era un distintivo de la fe. Era algo que los cristianos llevaban con orgullo en sus manos. Y era una evidencia de que nosotros adoramos a Dios y que nosotros le creemos a ese Dios. Dios es celoso con lo que interfiere en su adoración. Yo creo que miremos esa palabra en el verso 17. El celo de tu casa me consume. Todo lo que se hace en su casa, para Él es importante. Todo lo que hacemos aquí, para Él es valioso. Todo lo que hacemos aquí, para Él tiene algo especial. Vinimos a adorar a Dios. Hermanos, tenemos tiempo de oración a las 9:30. Venimos a adorar a las 9:30 a nuestro Dios aquí. La cena del Señor es a las 9:30, el primer domingo. Y quizás usted dice que es cristiano y tiene más de un año que no toma la cena del Señor. ¿Usted tiene obediencia? ¿Te están dando como Dios espera que usted ande? Su congregación inicia a las 9 con un té hermoso que allí nos bebemos bajo de la mata.
No vamos a cansar de anunciarlo. Venga, venga, porque en la evaluación muchos dijeron, queremos tener más tiempo para compartir. Eso es un tiempo para compartir. Es breve, pero es algo. Así que venga, venga a las 9:30 a orar por su iglesia, por sus hermanos que están en situaciones difíciles. Venga a las 9:30 a orar por su iglesia. Pero venga a orar, porque hasta eso. Venimos a orar y hay gente que está con los ojos abiertos. En el medio de la oración, hay gente caminando en la iglesia. Oiga, sus hermanos están invocando la presencia de Dios en este lugar y usted anda caminando por ahí como que, o con los ojos abiertos, mirando para el cielo. Tenemos que corregir esas malas prácticas, hermanos. Eso interfiere con la adoración a Dios. Eso afecta su adoración. Su celo puede estar en nuestras vidas por la actitud de nosotros en su templo. Estas personas no valoraron este lugar de adoración e hicieron lo que no debieron hacer. Cuando hacemos en la casa de Dios lo que no debemos de hacer, el celo de Dios está en su casa. Número 3, lo que Dios espera en su casa es que entendamos que su casa es más que una infraestructura. Su casa es más que una infraestructura. Dice verso 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí Jesús termina esta confrontación con estas personas, ayudándolo a comprender de que había llegado aquel donde la presencia de Dios mismo estaba. Y que ya este lugar de paredes, de templo, de ese concepto de templo que tenían ellos, estaba a punto de ser eliminado. Ya no iba a ser necesario tener un sumo sacerdote, ya no iba a ser necesario tener sacerdotes, no iba a ser necesario un lugar para que Dios habitara. Este templo donde Jesús estaba había tomado 46 años para reconstruirlo después de la conquista. Sin embargo, Jesús le acababa de decir a ellos que en 3 días Él lo iba a levantar. Así que ahorita cantábamos que de oída lo habíamos oído, que no entendíamos, no entendemos muchas veces su palabra. Y estas personas estaban así de ciegas. Jesús estaba hablando con ellos, ellos ni siquiera podían identificar quién era. ¿Qué dice el verso 18? Ellos le dijeron a Él, ¿qué señal nos muestra ya que tú haces eso? ¿Y quién tú eres? ¿Quién tú eres que eres capaz de venir aquí? Ya eso está establecido por el imperio. Ya estas normas, estas reglas, que los animales se vendan aquí, que los cambistas estén aquí, este orden que tenemos nosotros como judíos en este templo, en este lugar, está establecido ya. ¿Y quién tú eres? ¿Qué señal tú tienes para hacer esto? ¿Quién tiene esa autoridad a ti para hacer esto? Los judíos siempre han estado pidiendo señales. Primera de Corintios, capítulo 1, 22. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pablo le decía esto a los corintios. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. Así que los judíos estaban siempre cuestionando, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia para tú hacer esto? Las señales, precisamente porque nosotros los seres humanos tenemos problemas para confiar. Tenemos problemas para tener fe. A veces decimos, yo tengo fe. ¿Usted sabe lo que implica eso? ¿Usted sabe lo que implica tener fe? Esa palabrita, 2 letritas. La fe no es tan sencilla, hermanos. Ese convencimiento
de la verdad de nuestro Dios cuesta muchas veces. Entender su voluntad, entender su verdad. Así que los judíos estaban pidiendo señal. ¿Qué señal tú nos muestras? ¿Quién tú eres? Danos una evidencia de que tú realmente tienes autoridad para hacer esto. Y la respuesta de Jesús fue, ¿tú quieres señal? Destruye el templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Imagínense ustedes, en este tiempo, una persona hablando así. O sea, Jesús tenía un nivel de sabiduría, un nivel inexplicable. No estamos hablando de ahora, de la era del internet, que la gente busca qué significan las cosas. No, 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 no. En esa época, una persona están pidiendo una señal y lo que dice que destruya un templo que duró 46 años para levantarse y que él lo va a levantar en 3 días. Esa es la señal, en serio. Y tú quieres que yo te crea, tú quieres que yo entienda quién tú eres. Él hacía referencia al cuerpo de él resucitado. Jesús estaba diciendo lo que iba a ocurrir, que su cuerpo se convertiría en el lugar donde él iba a habitar su presencia, donde iba a habitar su presencia. Así que Juan dice que, el verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de él. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se iba a convertir entonces en ese lugar donde el Espíritu Santo iba a habitar. Y si el Espíritu Santo iba a habitar en el cuerpo, ese iba a ser el templo donde Dios iba a habitar. Así que él estaba diciéndole, va a venir un recipiente nuevo. Viene una manera nueva de habitar la presencia de Dios. Yo soy el primer templo. Yo soy el que va a resucitar. Yo soy la presencia misma de Dios. Y su cuerpo, el cuerpo de ustedes también va a servir como medio o lugar donde el Espíritu va a habitar. Porque el fin de este lugar, ¿cuál era? ¿Para qué Dios mandó hacer este lugar? ¿Con qué propósito? El propósito no era de sacrificio. El propósito era de un lugar donde Él pudiera habitar. Pero este lugar era exclusivo del sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote entraba a la cámara donde estaba la presencia de Dios. Es un lugar exclusivo. Así que Jesús estaba rompiendo este diseño, este modelo, y por eso la palabra habla que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, abrió. Ya el lugar, ya el templo no era algo físico. Había muerto aquel que iba a convertir nuestros cuerpos en morada de Él. Así que se rompe el velo y ahora nuestro Señor Jesucristo es la representación cuando resucita de esto. Mire que dice el verso 22. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué hicieron? Se acordaron. Es decir, Jesús dijo eso en ese momento, iniciando el ministerio. Y ellos estaban en Belén con los pastores. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Ellos no entendieron tampoco. Cuando Jesús dice esto, ellos no entendieron porque todavía en ese momento los discípulos no pensaban que Jesús iba a morir. Si tú eres el Mesías y tú eres el que nos va a libertar y tú eres el que nos va a salvar, tú no vas a morir. Tú vas a establecer tu reino. Y como tú prometiste, tú vas a reinar por siempre. Así que Jesús está dándole un mensaje a los discípulos que en ese entonces, en ese momento, ellos no pudieron entender. Ellos vinieron a entender estas palabras cuando Jesús resucitó. Dice, se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué hicieron entonces? Y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Ellos entendieron después la grandeza de donde Dios iba a habitar y cómo Dios lo iba a hacer. Lo entendieron después de la resurrección. En 3 días se levantó el templo. Se levantó el cuerpo, se levantó ya aquel donde nosotros íbamos a poder ir y Él iba a poder habitar. Cristo resucitó para que nosotros
pudiéramos tener moradas con Él, para que nuestros cuerpos se convirtieran en templos donde Él habita. Por eso cada vez que usted y yo nos congregamos aquí, ahora mismo aquí, este es el templo de nuestro Dios. Su presencia está en este lugar. Y si su presencia está en este lugar, somos nosotros los que tenemos que recordar entonces el propósito por el cual estamos aquí. Estamos aquí con un solo propósito. La gloria de nuestro Dios sea evidente en nuestras vidas. Tenemos que ser portadores de adoración. Tenemos que venir aquí con la actitud de adorar, de que solamente Él reciba la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Descuidar eso, hermanos, despierta el celo de Dios. Y ya vemos que cuando Dios se pone celoso, Él solamente sabe defender su adoración. Y Él va a hacer lo necesario para que su gloria y su adoración permanezca en este lugar. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de Él. Preferimos un rincón en la casa tuya que todo el palacio de un rey. Señor, gracias porque tu casa es casa de adoración. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos permites reunirnos como tu pueblo en este lugar para ser portadores, Señor, de adoración a ti. Señor, es mi anhelo, pero yo sé que más que mi anhelo es tu deseo, que nosotros, tus hijos, podamos venir cada domingo a este lugar con una actitud exclusivamente, Señor, hacia ti. Y para esto vamos a necesitar de tu ayuda. Cuida, Señor, nuestra mente, toma, Señor, nuestras cargas. Ayúdanos, Señor, a llegar a este lugar siempre con la disposición de darte a ti lo mejor de nuestras vidas. Que nuestra alabanza sea un reflejo de quién tú eres y de lo agradecido que estamos de ti. Que cuando proclamemos tu nombre, Señor, a través de las canciones, podamos recordar que hemos venido a este lugar unidos en adoración a ti. Señor, nada ni nadie, Señor, va a robar la adoración de tu casa. Ayúdanos a recordar que tu celo está, Señor, sobre nuestras vidas. Tu celo está en tu casa. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a conservar la adoración hacia ti. Hoy te honramos, hoy te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón si hacemos, Señor, algo en este lugar que distraiga la adoración tuya. Nuestras conductas, nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados cada vez que estamos, Señor, en tu casa. De esta manera, Señor, vamos a aportar realmente a ser verdaderos adoradores y poder, Señor, darte a ti un tiempo especial de alabanza y de exaltación. Hoy te honramos, hoy te bendecimos y te proclamamos como nuestro único Dios. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.